Cuando la creatividad se queda estancada de alguna manera, el resultado siempre es el mismo: ausencia de frescor, debilitamiento de la fertilidad, imposibilidad de que las formas inferiores de vida vivan en los intersticios de las formas de vida superiores, imposibilidad de producir una idea en contraposición a otra, de incubar, de engendrar nueva vida. Entonces nos sentimos enfermas y queremos seguir adelante. Vagamos sin rumbo, fingiendo que nos las podemos arreglar sin la lujuriante vida creativa, o bien simulándola, pero no podemos y no debemos. Para que regrese la vida creativa, hay que limpiar y clarificar las aguas. Tenemos que adentrarnos en el fango, purificar los elementos contaminados, abrir de nuevo las aberturas, proteger la corriente de futuros daños. Entre los pueblos de habla española se narra un antiguo cuento llamado La Llorona. Algunos dicen que su origen se remonta al siglo XVI, cuando los conquistadores invadieron los pueblos aztecas de México, pero es mucho más antiguo que eso. El cuento gira en torno al río de la vida, que se convirtió en un río de muerte. La protagonista es una cautivadora mujer del río, fértil y generosa, que crea a partir de su propio cuerpo. Es pobre, sobrecogedoramente hermosa, pero rica de alma y espíritu. La Llorona es un cuento muy extraño, pues sigue evolucionando a través del tiempo como si tuviera una vida interior propia, como una gigantesca duna móvil de arena que avanza por el territorio, devora cualquier cosa que se le ponga por delante y construye con ella y encima de ella, hasta que la tierra se convierte en parte de su propio cuerpo. El cuento se cimienta sobre las cuestiones psíquicas de cada generación. A veces, La Llorona se narra como un cuento acerca de C. Malinali o Malinche, la indígena que, según se dice, fue la intérprete y amante del conquistador Hernán Cortés. Pero la primera versión que yo oí de La Llorona la describía como la protagonista de una guerra sindical en los bosques del norte, donde yo me crié. La siguiente vez que oí contar el cuento, La Llorona se enfrentaba a un adversario implicado en la repatriación forzosa de mexicanos desde Estados Unidos en los años 50. En el sudoeste me contaron distintas versiones del cuento, una de ellas perteneciente a los campesinos de la antigua concesión territorial española, quienes aseguraban que la protagonista había participado en las guerras de las concesiones territoriales de Nuevo México y era una pobre pero hermosa hija de un español de la que se aprovechó un acaudalado constructor. Después está la versión de los fantasmas. La Llorona va gimiendo de noche por un estacionamiento de caravanas. La de la prostituta enferma de sida, la Llorona que ejerce su oficio en la Town River de Austin. Pero la versión más sorprendente me la contó un niño. Primero les relataré la línea argumental de los grandes cuentos de La Llorona y después el asombro sesgo del cuento. La Llorona. Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día, él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya. Toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los hijos, los niños se ahogan. La Llorona cae desesperada de rodillas en la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma de la Llorona asciende al cielo. Allí, el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho, pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón, hoy se dice que la Llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e introduce sus largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Y por eso
También los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los podría confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Y ahora vamos a una Llorona moderna. A medida que la cultura va experimentando los efectos de distintas influencias, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestros temas de interés cambian también. Y lo mismo ocurre con el cuento de la Llorona. Cuando el año pasado estuve en Colorado recogiendo cuentos de fantasmas, Dani Salazar, un niño de 10 años sin dientes frontales, unos pies surrealísticamente grandes y un cuerpo huesudo, destinado a ser muy alto algún día, me contó esta versión. Me dijo que la Llorona no mató a sus hijos por las razones que se indican en la versión antigua. No, me aseguró Dani. La Llorona se fue con un rico hidalgo que tenía unas fábricas río abajo, pero algo falló. Durante su embarazo, la Llorona bebió agua del río. Sus hijos, que eran gemelos, nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el hidalgo había envenenado el río con los desechos de sus fábricas. El hidalgo le dijo a la Llorona que no la quería ni a ella ni a sus hijos. Se casó con una mujer muy rica a la que le encantaban los productos de la fábrica. La Llorona arrojó a los niños al río para que no tuvieran que sufrir las penalidades de la vida. E inmediatamente después cayó muerta de pena. Fue al cielo, pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos. Ahora, la Llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado, pero apenas puede ver nada, pues el agua está muy sucia y oscura. Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos, y ella vaga por la orilla del río llamando incesantemente a sus hijos. Te acompaña en la lectura Gabriel Robles.